Introducción a JavaScript. Antes de iniciar con JavaScript, debemos saber el modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es el siguiente modelo, donde tenemos un conjunto de clientes que realizan peticiones a un servidor a través de Internet. El servidor procesa las peticiones y envía una respuesta que llega, por supuesto, al lado de los clientes. Podemos segmentar esta parte diciendo que del lado del cliente significa todo lo que ocurre antes que el cliente envíe las peticiones. Podemos también decir que del lado del servidor es todos esos procesamientos que se realizan cuando llegan las peticiones y devuelven la información. ¿Qué sucede? En los años 90 se enviaban a procesar muchos formularios y viajaban con los datos del cliente, pasaban por internet y llegaban al servidor. Y sucede que en el servidor, cuando se verificaba de repente si un campo estaba vacío o faltaba un procesamiento, debía enviar una respuesta indicando eso. Entonces, en ese año se crea la necesidad, en los años 90, de ejecutar validaciones del lado del cliente. Un programador de Netscape se encargó de realizar una primera versión que se llamó Script Ace, que era para evitar ese procesamiento y ese gran tráfico del lado del servidor, y se creó un lenguaje con la capacidad de hacer validaciones del lado del cliente. Luego, Sun Microsystem se encargó de comprar el proyecto o se encargó de obtener ese código y se generó entonces lo que conocemos nosotros como JavaScript. En este caso, JavaScript no tiene nada que ver con Java, no es código Java, sino que como en ese momento era muy popular la palabra Java, entonces era un script y lo colocaron así. A su vez, se generó también un grupo llamado TC39 que se encargó de hacer los estándares y aún se encarga de hacer los estándares donde hay famosas personas reconocidas en la comunidad como intelectuales que hacen numerosos proyectos y ayudan al estándar. Y también ECMAScript o ECMA que son como creadores de estándares. ECMAScript genera las especificaciones oficiales de muchos lenguajes. En este caso, creó el ECMAScript 6, S6, que es el estándar de 2015, y rige cómo debe ser interpretado y funcionar JavaScript. Hay diferentes estándares para diferentes lenguajes. Entonces decimos que JavaScript es un lenguaje interpretado del lado del cliente. Este lenguaje utiliza algo llamado script, que son trozos de código. Esos scripts pueden insertarse embebidos dentro de las páginas web o utilizarse a través de servidores, como en el caso de Node. Nosotros vamos a utilizar Node.js. Esos scripts tienen sentencias, que son instrucciones que forman los scripts. A su vez, JavaScript está compuesto por palabras reservadas que son utilizadas para construir las sentencias. Un ejemplo de ellas serían break, case, catch, todos los nombres de los condicionales, ciclos y declaraciones de variables y diferentes palabras que se utilizan para programar en JavaScript. ¿Cuál es la sintaxis de JavaScript? Luego de la declaración, no se tienen en cuenta los espacios en blanco ni las nuevas líneas. Es un lenguaje muy parecido a C. Se distinguen las mayúsculas de las minúsculas. No se define el tipo de variable. Tampoco es necesario terminar cada sentencia con el carácter de punto y coma. Y se pueden incluir comentarios. ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones de JavaScript? Los scripts no pueden comunicarse con otros recursos que no pertenezcan al mismo dominio. Es decir, si nosotros creamos una aplicación web, no podemos
a través de JavaScript comunicarnos con otras aplicaciones que no pertenezcan a ella misma. Tampoco pueden acceder directamente a los archivos del ordenador del usuario. Tampoco pueden durar mucho tiempo en la ejecución de un script. Pero al transcurrir el tiempo se han desarrollado muchos frameworks para potenciar sus funcionalidades. Y se tomó como un lenguaje, antes era por supuesto del lado del cliente, es del lado del cliente, pero se generó una especie de estándar para colocarlo del lado del servidor y hacer por supuesto su trabajo más potente, y vivimos ahora en la era de JavaScript. En este caso, vivimos en la era donde se trabaja sobre Node.js y utilizamos framework de JavaScript, por ejemplo React, Vue, Angular y muchos más. Seguimos con la instalación de Node.js.